Hermanos, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Bienvenido, hermana, hermano Liborio, gracias por venir, gracias por estar acá. Vamos a iniciar con este servicio, con este culto, y antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea quien tome control de este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, noche, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor. En este momento, Señor, vamos a comenzar a compartir tu palabra, Señor. Y yo te ruego que en este momento tomes el control, que de este momento, Señor, tú te manifiestes con poder y gloria en este lugar y que todo salga perfectamente bien, Señor. Asimismo te pido, Señor, que mandes ángeles alrededor de este lugar, Señor, y que tu Espíritu Santo tome control y que, Señor, sea tu nombre glorificado en todo lo que estamos haciendo en esta tarde, Señor, tarde, noche. Asimismo, oro para que tú bendigas a las personas que se están conectando, Señor, a través del internet, y asimismo a los que estamos presentes y a los que pueden venir en camino, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tonar un canto, a ver si mi hermana se acuerda de este canto. Dice así: cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un ejemplo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Así es, amado Señor, tú eres nuestro buen pastor, Señor. He aquí que tú conoces todo de nosotros, Señor. Para ti, Señor, no hay nada que salga a tu control y en ti podemos confiar, sea cual sea la situación en la cual estemos atravesando el día de hoy, en la cual vayamos a atravesar el día de mañana, podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres el buen pastor y tú vas al frente de nosotros y nos estás dirigiendo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues sean todos bienvenidos a la iglesia fiel
y verdadero. Bienvenidos, bienvenidos hermanos, bienvenidos los que están ya aquí otra vez por el internet, la hermana Arlene, Ivane Cortés, gracias por estar ahí acompañándonos. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, mis amados. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y vaya que es importante la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y es algo que es importante entender, hermanos, porque muchas veces nosotros como cristianos desconocemos las herramientas que Dios ha puesto en nosotros. Quiero decirlo así, como herramientas, pero realmente el Espíritu Santo es mucho más que eso. Pero sería triste, hermanos, que teniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, pues realmente no sepamos qué es lo que Él hace dentro de nosotros o para qué está allí. Y hoy quiero hablar, esperemos que el tiempo me lo permita, terminar ese tema, y si no, lo tocaremos en el siguiente domingo. Pero hermanos, Dios es bueno. Porque a pesar, hermanos, antes de introducirnos al tema, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, a través de lo que vemos por internet, la guerra que está allá en Israel, a través de todo eso, a pesar de todo eso, podemos confiar en Dios. Nosotros los hijos de Dios podemos tener paz, aunque alrededor haya guerra, nuestro corazón va a estar tranquilo, debe estar tranquilo. Y si no está tranquilo, pues debemos de empezar a buscar de Dios y dejar que Dios sea quien nos dé esa paz, esa tranquilidad, porque el Señor bien nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ya venció el mundo y Él estaría y está con nosotros hasta el fin. Así que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, hermanos, pues son parte de las señales de que el Señor Jesucristo va a venir pronto por su iglesia, y va a ser un tema también emocionante poder compartirlo aquí acerca del arrebatamiento, pero va a ser en otra ocasión. Lo que quiero entender el día de hoy es de que a pesar de que miremos que están esos bombardeos y todo el asunto, que nosotros podamos seguir confiando en el Señor plenamente, hermanos. Y que el Espíritu Santo en este día te hable, que el Espíritu Santo redarguya en tu corazón, redarguya en tu mente en este día, y que hable Dios a través de su Espíritu Santo, porque vamos a hablar su palabra. Así que vamos a abrirla en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, si trajo su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Saludos al pastor Salvador que anda por ahí. Dios le bendiga, pastor. Bienvenidos sean todos. Estamos hablando en este pasaje de Jesús y Nicodemo. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene que ver en la regeneración de nosotros. Dice, versículo 3 al 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y pues Nicodemo estaba diciendo de manera natural, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a volver a entrar al vientre de mi madre ya siendo viejo? ¿Cómo hacer eso? Pero Jesús no estaba hablando de esto, dice, respondió Jesús. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, esta parte que habla acerca del agua está hablando de la purificación, pero estaban dando a entender que tenía que haber una purificación a través de su palabra, no exactamente que con el agua, sino que Jesús estaba hablando con un maestro diciéndole, no importa todo lo que estés haciendo, no importa que sepas todo lo que sabes, no importa lo que estés haciendo y que seas reconocido como el maestro y todo el asunto, si tú no naces de nuevo,
Dice que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y es interesante que menciona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace esa regeneración en nosotros y nos hace nacer de nuevo en el mundo espiritual, porque antes de ser cristianos todos teníamos vida naturalmente, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando nosotros, cuando usted, cuando yo, cuando los que están aquí escuchando a través del internet, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno cree en la obra que hizo Jesucristo en la cruz, que murió y resucitó entre los muertos al tercer día, si usted cree, si usted tiene la suficiente fe para creer en el Hijo de Dios, en el Salvador, usted tiene salvación, pero esa salvación también viene a través del Espíritu Santo. Pero es necesario, como dice aquí, que a través de la palabra de Dios nosotros nos purifiquemos. Porque ciertamente, hermanos, aunque nosotros seamos ya salvos, tenemos que santificarnos. Tenemos que buscar la manera de apartarnos del mundo cada vez más. Pero esto es por convicción, esto es porque el Espíritu Santo ya está en ti y está haciendo esa obra. Pero si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no pudiéramos hacer las cosas, hermano. En nuestra carne, así como Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, él, conociendo de la ley, no podía tener vida eterna, porque le era necesario, dice, que naciera de agua y del Espíritu, porque si no, no podía entrar en el reino de Dios. Y luego menciona en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo tiene que ver en la obra de la regeneración. El Espíritu Santo entra en nosotros, está dentro de usted cuando usted acepta al Señor Jesucristo. Y hermanos, es importante, porque el Espíritu Santo, vamos a ver más adelante que Él, vimos en el domingo pasado, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo consuela, nos da fortaleza y también, hermanos, nos contriste o nos, ¿cómo dice esa palabra? Él nos redarguye cuando nosotros estamos pecando. Cuando nosotros no estamos bien delante de Dios, el Espíritu Santo es el que se encarga de decirte, hey, librado, las cosas no están así bien. Las cosas no están así. Hey, Panchito allá atrás, ¿no? Panchito, las cosas no las está haciendo bien. Y es el Espíritu Santo quien empieza a obrar en nosotros, porque cuando no estábamos cerca de Dios, hermanos, pecábamos tranquilamente, sin remordimiento. Pecábamos tranquilamente, vivíamos en pecado y cada vez más nos empezábamos a hundir y a hundir y a hundir hasta el punto que alguien nos habló del Señor. Pero hermanos, hay mucha gente que resiste al Espíritu Santo y que no quiere nada de Dios. Pero nosotros, como predicadores, nos corresponde compartir la palabra, hablar de la palabra, y es el Espíritu Santo quien convence a las personas de pecado para que las personas puedan venir al Señor y puedan tener ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual, ya no como Nicodemo decía, que tendríamos que entrar por el vientre de nuestra madre otra vez. En Romanos capítulo 8, hermanos, continuando, Romanos capítulo 8, gracias por estar aquí, por Facebook, mi hermanita que está por ahí viéndome, mi hermana Dénica. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, voy a leer desde el 9. Es que toda la palabra de Dios en este capítulo, Romanos 8, está muy interesante, que me gustaría leerlo todo, pero el tiempo no me lo permite. Dice, voy a leer desde el 9. Mas vosotros
No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante es tener el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este cuerpo que usted ve está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, cuando una persona ordinaria acepta a Jesús en su vida, empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios, él y sobre todo que él tiene la fe para creer en la obra del Señor, en ese momento la salvación es instantánea. El Espíritu Santo entra sobre esta persona porque lo convence y ahora el Espíritu Santo mora en esta persona, ya no se sale, sino que el Espíritu Santo ya mora en este cuerpo que sí, por causa del pecado está muerto este cuerpo. Algún día se va a morir, voy a morir yo, muchos nos van a enterrar, otros nos van a cremar, otros se los va a comer el tiburón, otros, no sé, capaz que se equivoca y nos cae la bomba acá en México y se acaba todo rápido aquí, ni cuenta nos vamos a dar, ¿no? Pero hermanos, lo que quiero entender es de que aunque este cuerpo se hace viejito, se debilita, se enferma y se muere, en este cuerpo hoy, en todo creyente, mora el Espíritu Santo mora en él y está dentro de él. En el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesucristo muriera y resucitara por nosotros y pagara en esa cruz del Calvario, el Espíritu Santo no era así. El Espíritu Santo venía sobre cierta persona y en ese momento hacían lo que tenía que ser la voluntad del Señor, pero terminando la obra, terminando de profetizar, terminando de hacer lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo salía de aquella persona. Y ahora en los creyentes ya no es así. Ahora en los creyentes ya no es así, que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y cuando uno peca, pues uno puede creer que el Espíritu Santo se sale, que el Espíritu Santo nos abandona o sale de nuestro cuerpo, porque uno está en pecado. Pero esto no es así. Y lo que provocamos nosotros cuando pecamos es de que contristamos al Espíritu Santo, lastimamos al Espíritu Santo cuando uno comete pecado, cuando uno falla, cuando comete un error, cuando comete uno una mentira, sea cual sea el pecado, contristamos al Espíritu Santo, mas no se sale de nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues empieza a obrar, a redarguir y empieza a provocar ese arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero. ¿Para qué? Para que tú te levantes de donde estás y te dé la vuelta y regreses otra vez a buscar la presencia del Señor. Y te arrepientes y vienes ante el Señor y le pides perdón. Y el Señor, que es justo para perdonar todo pecado, Él nos perdona y nos limpia todo pecado. Así su palabra dice: hijitos míos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenés con el Padre, a Jesucristo. Y Él es justo, Él entiende tu situación, Él entiende lo que tú estás viviendo, tu debilidad, la debilidad de la hermana, mi debilidad, los que están allá, los que están aquí. Él escucha y Él sabe y Él ve nuestras debilidades y sabe y está trabajando en ellas. Está trabajando en ellas, pero a veces nos descuidamos en oración, nos descuidamos en venir a la iglesia, le damos más importancia a las cosas del mundo. Que va a jugar las Chivas, pues a la iglesia puede esperar. Al cabo lo va a transmitir. Ahí la veo, acabándose el partido, pongo el video y ahí lo miro, ¿no? Le damos más importancia a las cosas del mundo y eso hace que nos debilitemos espiritualmente y empecemos a resistir al Espíritu Santo y empezamos a callarlo. Y el Espíritu Santo está hablándote, pero tú resistes y te resistes, pero el Espíritu Santo está allí, hermano. Cuando tú
te convertiste al Señor, cuando tu conversión fue genuina, el Espíritu Santo está allí. Cuando una persona viene a la iglesia y dice, no, sí, yo lo acepto y todo, pero su manera de vivir muestra lo contrario, quiere decir que su de esta conversión no fue genuina, que nunca se convirtió al Señor. Solamente se sintió a gusto en la iglesia, le gustó la palabra, pero nunca cambió su corazón. No dejó que el Señor entrara a su corazón realmente y cambiara su vida. Pero es importante entender, hermanos, entonces, que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. No es de que por ahí anda y de pronto se mete en uno, no, sino que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, hermanos. Vamos a ir a la primera de Juan. Allá adelantito. Dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice, aquel es el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Este es el anticristo, dice, el que niega al Padre y al Hijo. Ah, caray. Miren, hermanos, de que hay un movimiento por ahí que se está metiendo en las iglesias, ciertas denominaciones que están negando, o bien niegan al Padre, bien niegan al Espíritu Santo, y es una de revoltura que están haciendo. Y ve aquí lo que dice, el que niega al Padre y al Hijo, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y hay gente que dice, no, Jesús, pues no fue, no era Dios. Jesús no es Dios, era un ángel. Jesús era un ángel, un profeta que hizo milagros, pero no es... es un mensajero que hizo milagros, pero no es Dios. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Por eso es importante, hermanos, entender que cuando uno acepta al Hijo, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, estás aceptando al Padre. Tú no puedes venir a Dios sin antes haber aceptado al Hijo. No es posible, aquí lo está diciendo. Y hay gente que quiere ir a Dios a través de ¿qué? A través de María, a través de San Judas, a través de ¿quién? Del Papa, a través de ¿cómo? Santo Toribio, el de los migrantes, dicen. Y la gente intenta ir a Dios porque ese es su conocimiento. Ignoran lo que dice la palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que predicar que para poder acercarnos al Padre tenemos que acercarnos al Hijo. Y al acercarnos al Hijo, nos acercamos al Padre. Y no se queda allí, vea. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ahí va. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice, la vida eterna. Os he escrito os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, de Jesús, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os han enseñado, permanecer en Él. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, hermanos,
Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted también recibe al Padre y aún así también viene la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es esta unción? En el Antiguo Testamento se usaba aceite como símbolo del Espíritu Santo y se ungía a las personas para que recibieran también el Espíritu Santo, pero hoy ya no es así. Ahora esa unción que es fresca, hermanos, viene a través de haber aceptado a Jesús y esa unción está ahí y permanece en nosotros. Quiero dar a entender que Jesús, al momento que Él murió, Él dijo que iba a venir un consolador y que recibirías poder. Y cuando entró el Espíritu Santo en tu vida, hermano, recibiste una unción. Que tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que estar buscando una unción fresca todos los días. No que va a recibir el Espíritu Santo muchas veces, sino que al momento que usted está buscando de Dios, usted está llenándose del Espíritu Santo. Usted está siendo ministrado. Es un ejemplo que han dado muchos predicadores. Usted es como un carro con gasolina, como ahorita. Usted está escuchando palabra de Dios, usted está orando, está llenando ese tanque de gasolina. Si usted no procura llenar su tanque de gasolina, pues tarde o temprano se va a parar el carro allá en las cebollas, ¿no? Se va a parar el carro ahí a cruzar la vía. Usted necesita estar llenando de gasolina su tanque. Nosotros como cristianos tenemos que estar llenándonos del Espíritu Santo todos los días, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino que tenemos que estar buscando de su presencia. ¿Para qué, hermanos? Para que el Señor trabaje en usted, hermano. Para que el Señor le dirija a usted. Porque si no, hermanos, pues es complicado para nosotros. Si nos empezamos a trabajar nomás en nuestras fuerzas, hermanos, nos vamos a cansar. Necesitamos que Dios obre a través de su Espíritu Santo en nosotros, que nos dirija, que nos ayude, hermanos. Y si hemos pecado en algo, hermanos, pues nos conviene buscar más a Dios. Porque algo que provoca el pecado, hago un paréntesis, cuando usted peca, hermano, hermana, usted se separa de Dios, hermano. Y el pecado, vemos a través de la Biblia que el pecado hace que uno se orille, que uno se quiera esconder, que uno, pues, como la cortina, no, me quiero esconder de Dios, que Dios no me vea, que no me vea el hermano. Y empezamos a escondernos, pero al momento que nos empezamos a esconder, empezamos a fallar cada vez más y más y nos hundimos cada vez más en aquel pecado, en aquella mentira, empezamos a robar, empezamos a estafar, empezamos a engañar a la gente. ¿Qué hay que hacer? Cuando uno peca, hermano, tienes que buscar de Dios. Tienes que buscar de Dios rápidamente, hermano. En cuanto usted peque, tienes que buscar la manera de regresar a Dios y decir, Señor, me equivoqué, fallé, me dejé llevar por la tentación, no pude resistir. Se me hizo fácil, pero hermano, uno tiene que buscar siempre de Dios. Y más cuando estamos en pecado, tenemos que buscar más de Dios, hermano. Porque si no, ¿qué hace esto? Que nos aleja cada vez más de Dios y estamos cada vez más lejos de Dios. Y hermanos, es lo que quiere el diablo. El diablo es el acusador. ¿A poco vas a ir a la iglesia? Así de pecador como eres, ¿vas a ir a la iglesia? ¿No te da vergüenza que anduviste allá tomando, allá echando golpes, que te vieron con otra mujer? ¿No te va a dar vergüenza que andes allá? Y el diablo empieza a hablarte. ¿Y qué hace? Te empieza a bombardear, empieza a minar tu mente y empieza a acusarte a tal grado que te aleja de Dios. Pero cuando tú buscas de Dios, el Espíritu Santo empieza a convencerte, a redarguir y a provocar el arrepentimiento. El Señor quiere que tú te arrepientas. El Señor quiere que tú te arrepientas de tus pecados, sea el pecado más negro que tú hayas cometido. El Señor siempre está a la espera de que tú vengas y le pidas perdón. Porque Él entiende. Él nos puede comprender, pero Él no quiere que estemos en esa condición de pecado. Él quiere que nosotros vayamos a su presencia
y busquemos tener relación con Él. Pero hermanos, sigamos adelante. Voy a leer en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 17. Dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, usted puede leer desde aquí, desde el 17 hasta el 41. Yo voy a leer el 41 solamente. Dice: así que los que recibieron su palabra, vean la importancia de la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue ese capítulo 2, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y empieza a predicar. Y hermanos, el Espíritu Santo se empezó a derramar en ese lugar. Uno tiene que buscar esto, hermanos. Cuando uno no busca de la presencia de Dios, nos es difícil combatir contra el pecado, hermano. No tenemos fuerza. Un ejemplo claro es como cuando un boxeador tiene una pelea para tal fecha y el boxeador se confía y deja de entrenar, deja de prepararse, deja de cuidar sus alimentos. ¿Y qué hace? Empieza a consumir comida chatarra, empieza a dejar de entrenar, ya no tiene la misma habilidad, pierde la agilidad para esquivar los golpes. Llega el día de la pelea, ¿y qué va a pasar? Lo van a dar una recia, pobre hombre. Le van a dar una recia, ¿por qué? Porque no se estaba preparando, no estaba viviendo de tal manera de enfrentar a aquel de rival. Y nosotros todos los días nos enfrentamos con tentaciones, todos los días nos enfrentamos con situaciones vergonzosas que ir a librado. ¿Ya viste quién va allá? Mira, Dan, fíjate, voltea para allá, Dan, mira, aquella muchachota que va de aquel lado y hasta te pega, ¿no? Mira aquella que va allá. Y hermanos, todos los días nos enfrentamos con diferentes situaciones. Y si nosotros no nos estamos preparando espiritualmente, cuando llega la tentación a tocar a tu puerta, así. Cuando llega la tentación, hermanos, usted va a abrirle la puerta como si nadie iba a entrar y va a ser un destrozo en su vida, hermano. Y al rato lo vamos a ver allá. Allá lo vamos a ver metido. Allá lo vamos a ver hundido. ¿Por qué? Porque no nos preparamos, hermano, y tenemos que buscar, vuelvo a insistir, hermanos, tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede ayudar, nos puede consolar, nos puede fortalecer, porque Él es el que nos bautiza en el Espíritu y se derrama el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Vamos a leer Juan capítulo 16, ahí atrásito. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, el versículo 12 dice, Jesús está hablando, y aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu Santo nos guía. Hay personas que minimizan, que anulan al Espíritu Santo, que no le dan importancia. Y nosotros los creyentes tenemos que ser sabios y tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo.
porque Él nos va a guiar, hermanos. Hay situaciones que enfrentamos todos los días y el Espíritu Santo te va a decir, hey, por ahí no es. Por ahí no es, Alan. Por ahí no es. Es por acá, es esto. Vas a leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a revelar lo que está escrito y vas a entender y lo vas a comprender. Y Dios te va a hablar. Pero es el Espíritu Santo quien los guía, hermano. Hay sectas religiosas allá afuera que dicen que el Espíritu Santo es solamente una energía. Que el Espíritu Santo pues ya no obra en nuestros días. Que el Espíritu Santo ya no está. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo está allí dentro de usted. Que nosotros lo ignoremos, que nosotros lo silenciemos, como cuando están con el teléfono, que le bajas el volumen y le pones en silencio, es otro asunto. ¿Qué pasa cuando lo silenciamos? Pues empezamos a pecar, empezamos a fallar, empezamos a hacer tantas cosas, hermanos, y empezamos a contristar el Espíritu Santo. Y estamos pecando contra el Espíritu Santo y aparte estamos pecando contra nuestro cuerpo. Y lejos de usar nuestras manos para hacer el bien, las usamos para el mal. Lejos de usar nuestra lengua para hablar y bendecir a la gente, lo usamos para maldecir a la gente. Para hablar mal del prójimo. Lejos de usar bien las orejas para escuchar cosas buenas, no. A mí me gusta escuchar los chismes. A ver, tía, cuéntame el chisme sabroso. A ver, cuéntame. ¿Qué hizo su hermano el otro día? Y nos llenamos de chismes. Y realmente lo que el cristiano verdadero debe de hacer es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios a través de la Escritura. Para eso sí tenemos que estar listos, pero no. Somos buenísimos para estar en Facebook viendo tonterías, hermano. Y en vez de usar los ojos para hacer las cosas bien, hermanos, los usamos para otras cosas. Como dice alguien, ni un amén se escuchó. Ni un amén se escuchó porque pues realmente, hermanos, nosotros somos malos por naturaleza. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de que el Espíritu Santo nos guíe. Y que nosotros nos dejemos guiar. Porque ¿qué pasa también, hermanos, cuando uno está dirigiéndose a través del GPS? Te dice, gire a la derecha. Y si no giras a la derecha, pues te pierdes. Te pasas. Gira otra vez a la derecha. No, pues ahí sigo adelante. El Espíritu Santo está ahí para guiarlo a usted, para hablarle a usted. Pero usted tiene que obedecer. ¿De qué sirve que el Espíritu Santo hable si usted no obedece? Así le dije el otro día a mi hijo. Y luego, tú no me puedes obedecer. Le digo, hazme caso. Tienes que buscar la manera de hacerme caso, porque si no, ¿cómo? Y nomás me dice que sí. Nomás me dice, no, sí, papá, pero a la hora de la verdad, como dicen muchos, pues no lo hace. Y es que así somos nosotros, hermanos. Así somos también nosotros con Dios. El Señor está hablando, el Señor está queriéndote decir algo. ¿Y qué hacemos? Pues lo silenciamos y empezamos a escuchar otras voces, empezamos a ver programas que no edifican. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nos perdimos. Entonces tenemos que ser obedientes también a la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Dice aquí la palabra del Señor tu Dios, dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Hermanos, imagínense tener ese nivel de estar llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó con aquella tentación, Él fue obediente a la palabra, aunque estuvo en tentación.
Él fue obediente a la palabra. Y a veces nosotros, hermanos, haciendo una comparación, cuando estamos en tentación, no somos obedientes a la palabra de Dios y no pasamos esa prueba. Aunque el Espíritu Santo esté dentro de usted, de ti, de los que nos escuchan, si uno no es obediente a la palabra de Dios, hermanos, va a llegar las tentaciones y nos van a arrastrar. Cuando uno es obediente a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a tomar de allí para recordarnos esas palabras y decir, no, la palabra de Dios dice que no codiciaré a la mujer de mi prójimo. La palabra de Dios dice que no robaré. La palabra de Dios dice que no voy a decir mentiras. La palabra de Dios dice que tengo que adorarlo a Él, solamente a Él. Pero Jesús sí obedeció y cuando Él terminó de esa tentación, de esa prueba que Él vivió, dice la palabra de Dios que Él salió lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, no aguantamos ni un round. ¿Por qué? Porque a la primera muestra de la tentación cerramos el oído para no escuchar la reprensión de Dios y nos dedicamos a pecar. Cuando vemos que el Espíritu Santo puede fortalecerte a ti, pero tienes que obedecer la palabra, hermano. No podemos decir, sí, ya tengo el Espíritu Santo, ya no necesito leer la Biblia, ya no necesito informarme, ya no necesito de nada. No, hermano, no podemos hacer eso. Cuando nos separamos de la palabra de Dios, indudablemente, hermano, vamos a caer. Cuando nos separamos de la oración, hermano, vamos a fallar. Tenemos que estar buscando a Dios a través de su palabra y a través de la oración. Y haciendo siempre su voluntad, obedeciendo, hermano. Si hoy aprendiste que no se debe de hacer esto, no hay que hacerlo. Pero si no obedecemos en estas cosas, hermano, pues menos. Si no leemos la palabra, si llegamos, cerramos la Biblia y ya no la volvemos a abrir hasta el siguiente domingo, pues hermano, pues ¿de qué se trata? ¿Cuál fortaleza? ¿Cuál poder del Espíritu Santo? ¿Cuál llenura? Tu carro anda vacío, anda sin gasolina. Ahí te andas empujando porque ya no puedes llegar. Ya he hecho un aventón porque ya no aguanto, ya caí en tentación, estoy en pecado, tengo problemas con mi esposa, no he dejado de tomar. Hermanos, el diablo te quiere destruir. El diablo te quiere destruir, quiere acabar con tu vida. El diablo no quiere que tú llegues a conocer a Dios. El diablo lo que quiere es destruirte y llevarte con él. ¿Por qué? Porque tú eres una creación de Dios. Eres la creación de Dios más hermosa. Aunque nos miremos así medio pachoncitos, aunque nos miremos así medio chistosos, somos la creación más hermosa que Dios ha hecho, hermano. Y el diablo está enojado con eso. El diablo quiere destruirte. Él no quiere que tú aceptes al Señor. Él no quiere que tú hagas su voluntad. Lo que Él quiere es llevarte, arrastrarte y destruirte. Y te va a engañar. Porque si tú no haces caso a la voz de Dios, vas a hacerle caso a la voz del diablo. Y el diablo te va a ofrecer un montón de cosas, te va a ofrecer muchos deleites y muchas tentaciones y muchas cosas fáciles. ¿Para qué? Para que te pierdas. Él te ofrece riquezas, te ofrece una falsa paz, te ofrece falsos amigos. Y yo he visto muchas personas, compañeros míos, que aparentemente andaban entre los amigos y ya están solos. Solos, con problemas de drogas, con problemas de alcohol. Solos, abandonados. ¿Dónde están los amigos? Oh, hermanos. Si hay algo que tenemos seguro en nuestra vida, es la lucha contra el diablo, la lucha contra nuestros deseos. Y eso va a seguir mientras que estemos vivos, hermano. Por eso la importancia de entender que el Espíritu Santo está dentro de usted, que el Espíritu Santo le puede fortalecer, le puede redarguir, pero es necesario que usted busque de la presencia de Dios, hermano. Con esto voy a terminar.
Vamos a ir a Romanos otra vez. Romanos capítulo 15, para los que están anotando ahí en internet. Saludos al güero Lara. Ojalá que un día vengas para acá, estimado güerito. Aquí estamos en Flores Magón, en Manuel Sarabia número 7C, para quien guste un día acompañarnos aquí en físico, pues son todos bienvenidos. Son todos bienvenidos a este lugar. Aquí no se hacen acepción de personas. Aquí no, tú eres moreno, tú te sientas allá. Tú eres güero, siéntate acá. No. Aquí todos son bienvenidos. Aquí no tenemos ese problema ni esa distinción, porque el Señor quiere que vengas así como estás. Aunque estés en un pecado horrible, aunque hayas cometido el peor pecado, aunque estés metido en brujería, en borrachera, en prostitución, en homosexualismo, en lo que sea, el Señor quiere que vengas así como estás. El Señor desea que tú vengas así como estás, que escuches su palabra y que dejes que el Espíritu Santo entre en ti y que empiece a tratar contigo. El Señor no quiere que vengas cuando ya seas perfecto. El Señor no quiere que venga cuando ya seas santo. No. Ese es el engaño del diablo. Hacer creer que tú puedes ir a la iglesia hasta cuando ya te vayas a portar bien. No, Señor. El Señor quiere que tú vengas así como andas, todo por ningún lado, todo crudo, todo como andas. El Señor quiere que vengas hacia Él y que te arrepientas. Esa es su voluntad, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, estimado. La voluntad de Dios no es que tú te pierdas, no, eso no es lo que Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Pero allá sentado en tu casa, ¿cuál arrepentimiento? Allá en la plaza, ¿cuál arrepentimiento vas a tener? Allá en el partido de fútbol, ¿cuál arrepentimiento? Tú tienes que venir a los pies de Cristo. Tú tienes que venir a los pies del Señor y voltear a ver así con fe aquella cruz en la cual Él pagó por ti. Porque si no hacemos eso, nos espera una condenación eterna. Y el Señor no quiere eso. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 16. ¿Sí estamos bien? Dice, lo voy a leer desde el 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacernos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros no estamos llamados a hablar en hebreo. Si usted quiere aprender hebreo, bien hecho, pero nosotros no somos judíos, no estamos llamados a ser circuncidados, no estamos llamados a guardar los sábados, no estamos llamados a guardar la ley. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Dice aquí, les sean ofrenda, o sea, que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vuelvo a retomar lo que dije hace unos minutos, hermanos. A veces nosotros creemos que tenemos que venir a la iglesia hasta que seamos perfectos, hasta que seamos santos, hasta cuando ya no pequemos. Y eso no es posible. Sino que el Espíritu Santo es quien hace este proceso de santificación en tu vida, en mi vida. Y es un proceso, hermanos, a largo plazo. La salvación es instantánea. Cuando el momento que usted cree en el Hijo de Dios, cuando usted cree en la obra que Él hizo y lo recibe y empieza, hermano, usted tiene esa salvación. Por creer en Jesús, es instantánea. Lo único que quiere el Señor es que creas en Él. El asunto de la santidad, de la santificación, la palabra lo dice, que tiene que apartarse, pero es un proceso que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en usted. Dice,
ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles, como usted, como yo, les sean ofrenda agradable, una ofrenda a Dios, una ofrenda que le agrada a Dios. ¿Qué es esto de la ofrenda? Antes, en aquel entonces, se ofrecían sacrificios. Se consideraba una ofrenda. Se sacrificaba un cordero, palomitas, según el pecado que tú cometías es lo que se ofrecía. Pero ahora nosotros, cuando Dios nos voltea a ver, Él espera ver en nosotros una ofrenda agradable. Imagínese, estimado amigo, que aquí está esta canastita, ¿verdad? Que en esta canastita esté todo lo que usted hace en su vida. Todas las obras, todo lo que hacemos desde que queremos en Jesús está depositada aquí en esta cajita. Y se lo presentamos al Señor como ofrenda. ¿Se ve bien así? Aquí está, Señor. Esta es mi ofrenda. Cada quien sabe. ¿Cómo cree que va a recibir el Señor esa ofrenda? ¿Será agradable nuestra vida delante de Dios? ¿Será desagradable nuestra vida delante de Dios? ¿Podemos ofrecer esta ofrenda al Señor? ¿Podrá ver con agrado la ofrenda? Sí, miren nomás lo que me echó Panchito, un mayate. Un mayate. Aquí encuentro drogadicción, pornografía, lujuria, ¿qué le parece? Robos, mentiras. ¿Será agradable esta ofrenda al Señor? Obviamente que no, pero cuando el Espíritu Santo, usted empieza a dejar trabajar al Espíritu Santo, usted empieza a obedecer la palabra, usted va a presentarse ante Dios como una ofrenda agradable, santificada, pero esto es lo que el Espíritu Santo hace en usted, siempre y cuando usted lo deje obrar. Porque si usted no deja obrar al Espíritu Santo, hermanos, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que sea agradable? ¿Portarnos bien? ¿Portarnos bien los domingos? ¿Qué podamos ofrecerle al Señor cuando no tenemos esa vida en santidad? Ah, no, estimados, que yo le di 100 pesos a doña Panchita para que coma. ¿Será suficiente para el Señor? Lo que el Señor quiere es de que usted tenga una vida santificada. Y cuando hablamos de esto, a veces las personas dicen, no, entonces no. Yo no, dejar la borrachera, yo no. Yo no voy a dejar de tomar, a mí me gusta mucho. Me gusta echarme los cantaritos del 6 de agosto, ya vienen, no. ¿Cómo voy a dejar eso? Me gusta echarme allá una pasada por allá, ¿no? Un cigarrito ahí de vez en cuando. Hermanos, cuando el Espíritu Santo more dentro de ti, los hermanos, los que creyeron, los que creen en el Señor, ya mora el Espíritu Santo, pero hablo por los que están escuchando, que no son cristianos, que no saben de qué estoy hablando. Cuando el Espíritu Santo entre, Él va a empezar a trabajar y va a empezar a moldearte de tal manera que tu vida sea cada vez más apartada para el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quiero leer ya para terminar 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Qué bonito esto, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor ya sabía que tú lo ibas a aceptar algún día. El Señor sabía que Él sabe quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar, para terminar más pronto. Él desde un principio ya te escogió. Él ya sabía, dijo, yo voy a escoger al librado. Él ya sabía que el librado iba a decir, yo lo voy a aceptar. Porque Él lo sabe todo. Él es el principio de la creación y Él ya sabía todo.
Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él ya sabía que Jesús iba a venir al mundo. Él ya sabía que hoy íbamos a predicar esto. Él ya sabía que iban a estar conectados los que están por Facebook escuchando la palabra. Él ya sabía todo. Nosotros no sabemos todo. Con trabajo sabemos lo de hoy, con trabajo nos acordamos de lo que hicimos ayer. Pero el Señor no. Y Él sabía y Él te escogió. Y Él te escogió para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí. Pero dice que es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, yo con eso voy a terminar, porque todavía me hace falta muchos puntos todavía que tocar, pero ya llegamos al tiempo indicado. Y yo deseo, hermanos, terminar con una oración y haciéndoles ese recordatorio de que nuestra vida está en las manos del Señor. No nos quede duda de eso, que nuestra vida está en las manos del Señor, pero que nuestra responsabilidad es estar buscando de Él. No te conformes, estimado, estimada, amigo que tú me escuchas, no te conformes con escuchar palabra el domingo, no te conformes con eso. Busca de la palabra de Dios, busca la manera de descargar la aplicación de la Biblia, de estar orando. ¿Es difícil orar al principio? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque se queda dormido uno. ¿No? Se queda uno dormido, a los 2 minutos ya no sabe uno qué decir y a dormir. Pero es algo que tenemos que aprender a hacer. Apartarnos, buscar un tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos y queremos ir a ver una muchacha. Hermanos, sacamos tiempo para bañarnos, sacamos tiempo para rasurarnos, para peinarnos, para ponernos guapos. Conseguimos la moto, el carro, lo que sea, y vamos y vemos a aquella mujer, le dedicamos tiempo y la estamos con ella, la llevamos ahí, sacamos dinero, le pagamos la cena, todavía, imagínate, todavía le pagamos la cena. Le pagamos la cena, la llevamos. Hermanos, cuando queremos sacamos tiempo para lo que sea. Pero cuando no queremos, hermano, simplemente no lo hacemos. Pero uno tiene que disponer su corazón, hermano. Realmente a usted y a mí nos conviene el buscar a Dios todos los días. No podemos conformarnos con lo que dice el hermano Cuthberto el domingo y el miércoles y quedarnos así. Tenemos que poner de nuestra parte para buscar a Dios todos los días. Porque Él es bueno. Y Él te va a empezar a dirigir, Él va a empezar a trabajar en tu vida, en mi vida, en la vida de los que nos escuchan. Pero es hasta cuando uno empieza a buscar tiempo con el Señor, es cuando el Señor empieza a obrar en nuestra vida. Porque cuando uno no quiere, hermano, Dios no te puede obligar. Uno tiene que disponer su corazón para creer, tener la fe de que Dios te escucha, tener la fe para venir a hincarte y decir, Dios me va a escuchar y Dios me va a ayudar en este problema, en esta debilidad, y Dios a través de su Espíritu Santo empieza a obrar. Y te dice, ¿sabes qué, Armando? En esta área de tu vida estás cometiendo esos errores. Y Dios te empieza a mostrar a través de la Biblia, a través de tu interior, a través de tu hermano, y uno empieza a trabajar. Pero es nuestra responsabilidad estar llenando nuestra vida con el Espíritu Santo, estar teniendo esa llenura. Pero si nosotros solamente venimos los domingos y los miércoles o de vez en cuando y no le dedicamos tiempo al Señor, hermanos, difícilmente vamos a avanzar. Difícilmente vamos a dejar ese pecado, difícilmente vamos a empezar a ver milagros en nuestra vida. Si usted quiere ver milagros, si usted quiere que Dios obre, hermano, haga su parte. Haga lo que le corresponde, que es buscar a Dios. Porque la palabra dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. No dice primero busca las añadiduras y al final busca de Dios. No, así no dice. ¿Y qué hacemos nosotros tristemente? Buscamos primeramente las añadiduras, buscamos todas las cosas del mundo, y si me queda tiempo, busco a Dios. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar la manera de cada vez más agradar a Dios y ofrecerle un sacrificio agradable a Dios. Que nuestra vida sea agradable ante los ojos de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis estimados. Vamos a terminar con esta oración.
dándole gracias a Dios por su palabra, dándole gracias a Dios por los que están por internet, por la hermana Arlene, por el pastor Salvador de Tehuititlán. Un abrazo para ustedes y para todos los que estuvieron ahí presentes y los que no alcanzo a ver. Desde aquí también muchas gracias por estar acá. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos de este lugar, pero no de su presencia. Amén. Cierren sus ojos. Inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y vamos a abrir nuestros labios y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos traes en esta noche. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que no es una energía solamente como algunos dicen, sino que es una persona, es Dios mismo obrando en nuestro interior y trabajando con nosotros y redarguyendo, guiándonos, enseñándonos, hablándonos, dirigiéndonos. Pero también, Señor, queremos aprovechar en esta noche para pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos fallado contra ti, si hemos pecado contra ti, si hemos contristado al Espíritu Santo con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Porque pecar es muy fácil, Señor, fallar es muy fácil. Y somos carne. Tú sabes que estamos en condición de carne y que esta carne es mala, pero te pedimos perdón en esta noche. Y si usted, estimado amigo oyente que nos ve por internet, los que estamos aquí presentes, si usted tiene un pecado en específico y en este momento el Espíritu Santo le está mostrando esa área en la cual usted tiene que pedir perdón, hágalo, no se espere hasta mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para que tú encuentres oportuno socorro y para que encuentres ese perdón que tanto necesita tu alma. Tú necesitas reconciliarte con el Señor si tú viniste a este lugar en condición de pecado. Y esta es tu oportunidad para acercarte ante el trono de la gracia y encontrar ese perdón, que el Señor está ahí. El Señor está ahí presto para perdonarte. Pero Él desea que tú reconozcas tu pecado, Él desea que tú reconozcas tu error y que tú abras tus labios y le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque he fallado contra ti, porque he pecado contra ti, Señor. Porque tú has sido testigo, tú me has visto cuando yo te fallo, Señor. Tú has estado allí cuando yo peco. Y te pido perdón por eso. Perdóname, oh Señor, y lávame con tu sangre preciosa. Hoy me arrepiento, dígale así. Hoy me arrepiento con todo mi corazón por haber pecado contra ti. Pero hoy me doy cuenta que mi vida está siendo, Señor, desperdiciada y que mi vida delante de ti huele mal, que estoy ofreciendo una ofrenda asquerosa. Pero yo deseo que tú entres a mi vida. Yo deseo que tu Espíritu Santo me ayude y me ayude a santificarme y apartarme del mundo cada vez más. Pero te necesito y te necesito mucho, Señor. Hoy en esta noche quiero ponerme a cuentas contigo, Señor, porque la vida del ser humano es tan frágil que hoy estamos hablando y tal vez mañana ya no estemos. Y por eso es importante que hoy, estimado oyente, te pongas a cuentas con Dios. Y si tú hiciste esta oración sincera, reconociendo que tú eres un pecador, ahora dile estas palabras, Señor Jesús, en esta noche yo quiero aceptarte en mi corazón, en mi vida, y quiero pedirte que tú entres en mi corazón y que tú, Señor, me perdones de todos mis pecados. Yo deseo, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero buscar de tu palabra y quiero buscar cada vez más de tu presencia. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que si el día de mañana yo parto de este lugar, yo quiero cerrar mis ojos en este mundo, pero quiero abrirlos allá contigo, Padre. Oh, bendito Dios, el tiempo se está acabando, Señor. El tiempo se está acabando, Señor. Nos queda poco tiempo a los predicadores, nos queda poco tiempo a los creyentes y le queda aún menos tiempo a los pecadores. Porque el tiempo se está acercando.
El tiempo del fin se está acercando, Señor. Los predicadores y los hermanos podemos sentir eso en el corazón, que, Señor, se están viendo cosas que tal vez no habíamos visto. Y creemos, Señor, y que tu iglesia dice, Jesús, ven pronto. Jesús, ven pronto por tu iglesia. Pero mientras que tú nos permitas estar acá transmitiendo y hablando en público, ayúdanos a hacer luz para otros, Señor, para que puedan venir a Jesús y que puedan venir al Padre, Señor. Hoy en esta noche, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te rogamos, Señor, te ruego que tú bendigas a los que estamos aquí presentes y a los que están por internet, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor, y que tu palabra siga siendo predicada en todo el mundo, Señor. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el único nombre que es sobre todo nombre, que es tu Hijo Jesucristo. En ese nombre te damos gracias, Señor, y te lo pedimos, Señor. Gracias por todo. Amén, Señor, y amén, Señor. Pues que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga también ahí en casita. Y que la paz del Señor Jesucristo inunde nuestros corazones y que estemos siempre buscando agradar a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.